Mi nombre es Fernando Zapata, desde el Centro de Estudios Contemporáneos. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a todos por seguir esta transmisión en vivo. Es un histórico, perdón, las Comisiones de la Verdad. Nos acompaña el maestro Mauricio Montoya y la doctora Tania Costa, quienes, bueno, el maestro Mauricio nos acompaña desde Colombia y nos va a estar hablando justamente de este tema tan importante que él ha venido trabajando desde hace bastante tiempo. El evento, bueno, va a estar moderado por Tania Costa, eh, a quien le voy a dar el micrófono para que bueno, puedan charlar, presentar formalmente a Mau. Yo quiero agradecerles a los dos por acompañarnos. También, bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo por Facebook y bueno, por supuesto, quienes nos van a ver posteriormente, ¿no? La grabación se va a quedar ahí en el perfil del Centro de Estudios Contemporáneos, por quien no pueda seguirla en este momento. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Tania, muchas gracias, Mau, y yo les dejo el micrófono a Tania Costa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por el acompañamiento. También a Mauricio por estar, ¿no?, con su palabra. Voy a leer una reseña curricular. Mauricio Albeiro Montoya Vázquez estudió filosofía e historia en universidades nacionales e internacionales. Fue reconocido en 2012 con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, España. Ha sido docente de diferentes universidades de Medellín, Colombia, e invitado como conferencista tanto en Colombia como en el extranjero, en países como Guatemala, España, Argentina, por supuesto México. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el texto Historia versus Memoria, miradas y disputas en torno al bicentenario de la independencia de la República de Colombia, Usos, Abusos y Olvidos, publicado en la revista Analecta Política de la Universidad Pontífica Bolivariana. Entre sus temas de especialización e investigación se encuentran la memoria histórica y la historia social y política de América Latina. Ha sido también coordinador y director del proyecto escrito y radial titulado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pues bueno, una vez más, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y comienzo invitándote a que nos comentes sobre lo que implican las comisiones de la verdad. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, quiero enviar un saludo para todos los que ven y verán esta conversación, este encuentro al que me han invitado. Agradecerte a ti, Tania, a Fernando también por su generosidad, agradecimiento al Centro de Estudios Contemporáneos por la invitación. Y antes de iniciar, yo quisiera rendir un sentido homenaje a las víctimas de Colombia, que esta semana ha sido para nuestro país una semana bastante trágica. Asesinatos de niños y jóvenes en ciudades como Cali, Nariño, Cauca, en departamentos de nuestro país, y hasta el día de hoy, solo en el año 2020, se contabilizan 33 masacres. Entonces, desde este espacio también se da la oportunidad para decir, como recita el informe que ya había hecho el Centro de Memoria Histórica, basta ya, ya no más muertes y no más asesinatos de jóvenes y niños colombianos. Bueno, quiero centrar esta ponencia y esta conversación, pues más que ponencia, pues una serie de reflexiones alrededor de las comisiones de la verdad. Y voy a empezar específicamente con un tema asociado a una pregunta, y es ¿para qué una comisión de la verdad? Eso es lo primero que uno tiene que preguntarse antes de mirar cómo se han estructurado. Y yo quiero responder esa pregunta a partir de 4 casos particulares de países donde han existido comisiones de la verdad. La primera respuesta la podemos encontrar en Sudáfrica. En Sudáfrica, en el año 95, cuando llega Mandela al poder, después de haber pasado
decenas de años en la cárcel, y cuando en los años, iniciando la década de los 90, de Klerk, el presidente sudafricano, decide liberarlo. Luego pues ambos ganan el premio de paz, y a partir de ahí pues comienza una transición, llega al poder después de una elección presidencial Nelson Mandela, y llama y convoca una comisión de la verdad. Curiosamente, una comisión que también va a tener connotaciones jurídicas, no solo de esclarecimiento de la verdad, pero esa comisión nos da una respuesta muy interesante a esa pregunta del para qué una comisión. ¿Y por qué nos da una respuesta interesante? Porque la profesora Priscilla Heiner, que es una de las profesoras que más ha trabajado este tema, cuenta en su texto que una vez que le preguntaron a los sudafricanos que si les parecía importante que se hiciera una comisión de la verdad, una de las respuestas, o una de las tantas respuestas, era que era muy importante hacer una comisión de la verdad para impedir que fuera posible seguir negando los hechos, es decir, para avanzar y lograr que aquellas personas que aún consideraban que esos hechos no se habían suscitado, no se habían dado, o que no habían acaecido, pues se dieran cuenta que sí habían sido reales. En otras palabras, era una lucha contra esos aparatos negacionistas que siempre pues están en todos los ámbitos. Esa es una primera respuesta, ¿cierto? Entonces uno puede decir, claro, una respuesta positiva de una comisión de la verdad. Pero también han existido respuestas negativas, en el sentido en que hay países en el mundo que se han negado a hacer comisiones de la verdad y han dado su argumento también. Mozambique, después de una guerra civil en el año 1992, cuando la guerra civil termina y se da un gobierno de transición, tanto las fuerzas opositoras como las fuerzas que quedan en el gobierno deciden no hacer una comisión de la verdad, y deciden algo muy curioso, deciden no tocar el pasado. Y tienen dos argumentos en dos sentencias que a mí me llaman mucho la atención, y la primera era: cuanto menos pensemos en el pasado, más será posible la reconciliación. Pero además decían lo siguiente: no queremos entrar de nuevo en el laberinto del conflicto, del odio y del dolor. Queremos enfocarnos en el futuro. Por ahora, el pasado está demasiado presente, y muy presente y caliente para analizarlo. Por ahora preferimos el silencio a la confrontación, aunque no podemos olvidar. Nos gustaría pretender que sí podemos. Una respuesta bastante compleja, ¿no? Porque en realidad uno diría que si las comisiones buscan ese esclarecimiento de la verdad, pues uno podría decir que es válido que se busque que esas comisiones tengan el derecho a funcionar, y que las voces empiecen a hablar allí. Sin embargo, es interesante ver lo que en Mozambique se planteó en su momento, y es también una respuesta a decir, no, tal vez en el futuro, pero no ahora. Este momento es muy álgido y no es lo más pertinente hablar de ese tema. Pero también podemos encontrar respuestas muy interesantes en sociedades tan polarizadas como la colombiana, donde en este momento está transitando el papel de la Comisión de la Verdad. En este momento la comisión está en su segundo año de trabajo, tiene 3 años según su mandato, y a mí siempre me ha gustado mucho la respuesta que ha brindado el padre Francisco de Rú, que es el presidente de la comisión, sobre todo cuando le han preguntado por el hecho de que pues, la situación en el país está bastante polarizada. Él siempre responde una cosa que a mí me gusta mucho, y él dice, a pesar de que el país esté muy dividido, lo único que no nos puede dividir y lo único que no nos puede polarizar es el dolor de las víctimas. Entonces yo creo que esa respuesta también del padre de Ruck es una respuesta a decir por qué es importante hacer una comisión de la verdad. Pero además de todo eso, yo quiero cerrar este apartado con un asunto, y que tiene que ver con un elemento que enmarca dos cosas. Diría un acontecimiento, una anécdota histórica alrededor de un texto que hace algún par de años publicara Javier Cercas, que titula El impostor. En este texto, Javier Cercas habla de un personaje llamado Enric Marco, que ya un hombre centenario al día de hoy. Este hombre, Enric Marco, se hizo pasar por mucho tiempo como un sobreviviente de los campos de concentración. Es decir, dijo que había sido sobreviviente español de los campos de concentración, y resulta que después de muchos años del tipo haber pues ganado un prestigio, ser presidente de organizaciones de víctimas, haber pasado por colegios, universidades con tanto ese rollo, pues resulta que un historiador, Benito Bermejo, lo desenmascaró. Después de haber hecho muchas investigaciones, pues en un evento le dijo: usted es un mentiroso, usted no fue un sobreviviente de los campos de concentración, usted sí vivió en Alemania, pero no es un sobreviviente. La presión pues a Enric Marco le llevó a que en el 2005, en una rueda de prensa, reconociera
que en realidad él no era un sobreviviente de los campos de concentración y que él había mentido. Pero toda esta historia, ¿por qué? Porque es que cuando uno escucha la respuesta que él dio en la rueda de prensa de 2005, uno sí queda un poco pensativo. Yo no voy a hacer juicios de valor en relación con si la respuesta es buena o no, pero quiero leérselas textualmente porque a mí me llama mucho la atención. Cuando le preguntan, ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo mentiras si usted no era un sobreviviente? Y dijo Enric Marco, no mentí por maldad, no lo hice para hacerle daño a nadie, lo hice para que me prestaran más atención y así hacer popular la historia de los que no pudieron contar. Entonces me parece una cosa muy interesante y sobre todo porque eso nos asocia un poco con un tema que también está enmarcado en todo esto y es el asunto de la mentira, ¿no? En un momento dado, ya en una conversación que habíamos tenido en la Casa de la Memoria el año pasado, yo empezaba la conversación hablando de la importancia, no de la verdad, sino también de un análisis de la mentira y decíamos, como diría el filósofo francés Jacques Derrida, que en realidad pues la mentira está vista alrededor de como de dos particularidades. La primera, que vivimos en una sociedad llena de fake news, una sociedad digamos, de referencias, donde hay tergiversación de los hechos, pero también donde hay una premisa o una especie de reflexión filosófica que haría Derrida cuando dice que en realidad en el problema de la mentira no está el contenido de la mentira, sino la intencionalidad de quien miente. Y en ese sentido, pues yo cierro este apartado diciendo algo que me pareció sorprendente esta semana cuando tuve la oportunidad de leer la prensa, pues en los periódicos que uno lee aquí, resulta que sacaron un informe donde la Comisión de la Verdad, desde el mes de mayo hasta el mes finales de julio, tuvo una réplica de más de 28.000 tweets en relación con la Comisión de la Verdad que se estaba hablando aquí, pero más de 15.000 de esos tweets eran tweets donde se tergiversaban las posiciones de la comisión, se cortaban videos de los comisionados y se subían a las redes para decir, mire, estos son afines a la guerrilla, se manipulaban audios, todo en relación con un tema que había hecho el exministro de Justicia de épocas atrás, el señor Pinzón, que dijo en un tuit que la Comisión de la Verdad colombiana era una comisión afín ideológicamente con los grupos armados, guerrilleros y Bacrim incluso. Entonces ese tipo de cosas pues lleva un poco a pensar cómo se ha generado todo un ambiente alrededor de esto. Entonces, cuando uno responde con todas estas ideas la pregunta de ¿para qué una Comisión de la Verdad? Pues uno siente que, bueno, es muy necesaria, pero también tiene claro que esa Comisión de la Verdad pues no va a estar exenta de una gran variedad de debates. Hay un segundo momento y tal vez el más, digamos, fuerte de esta conversación, es el momento en el que yo voy a tratar de dar una serie de ideas frente a comisiones de la verdad, unos debates que yo planteo y quiero plantear alrededor de eso unos 4 o 5 debates y tocar unos ejemplos de comisiones en el mundo, pues será imposible hablar de todas, pero al menos que queden algunos puntos ahí para la discusión, no tanto final, sino también en el futuro. Y quiero empezar este segundo punto dando aquí, pues haciendo una publicidad en el sentido en que junto con unos amigos acabamos de publicar, el libro será publicado en el mes de octubre, el 9 de octubre, un libro que se llama Voces por la Verdad, en el que hablaremos de 5 comisiones de la verdad, Sudáfrica, Argentina, Perú, Guatemala y El Salvador, y tendremos pues unas referencias muy interesantes ahí para quienes se quieran acercar a ese tema. Pero empecemos por los debates que se generan o las principales problemáticas que hay alrededor de las comisiones de la verdad. Una primera problemática general son los periodos que se investigan. Siempre una comisión de la verdad, cuando asume la responsabilidad de empezar a trabajar por un informe, pues tiene en su mandato estudiar o investigar un periodo de tiempo. Y esos periodos de tiempo pues siempre suelen ser complicados. Por ejemplo, en Sudáfrica, la Comisión de la Verdad estudió desde los años 70 en adelante y fue un debate muy grande porque para muchos la pregunta era, ¿por qué no empezar desde más atrás, desde la época en que se implementaron las leyes del apartheid, que fueron una de las principales responsables de lo que fue la violencia que se generó en Sudáfrica, en la lucha o en la disputa o en la guerra, como ustedes lo quieran llamar, entre blancos y negros, porque hubo respuesta de ambos. Claro, algunos tenían el aparato estatal para hacer ese tipo de represiones,
acusaciones, otros se defendían u otros también atacaban desde las perspectivas que poseían. Pero ese fue un debate, es decir, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que se debe investigar? Porque muchos dirán, quedan crímenes por fuera, porque este periodo no se investigó. En la Argentina, por ejemplo, la Argentina decidió que su Comisión de la Verdad tuviera un periodo del año 76 al año 83, y es el periodo claramente de la dictadura, el periodo en el que se comienza el golpe militar en marzo del 76, termina entre finales del 82 y principios del 83, cuando retorna la democracia con Alfonsín. Pero muchos cuestionaron por qué no desde antes empezaban a hacer ciertas investigaciones, porque aparatos como la AAA en Argentina ya estaban desde mucho antes de la dictadura y ya habían empezado a tener actos en contra de la población civil. Miren, por ejemplo, para que ustedes lo investiguen, una película que ha sido muy famosa y que ha llegado a muchas partes del continente, como La Noche de los Lápices. Esa película, por ejemplo, está enmarcada en un colegio en la universidad, en La Plata, por ejemplo, y allí esta acción se dio antes, mucho antes de la dictadura. Entonces, no, con eso no quiero decir acá que no se deben investigar los crímenes de la dictadura. Lo que estoy poniendo en cuestión, no yo, sino lo que se ha dicho alrededor de muchos elementos también, es el hecho de que cuál es el periodo que se investiga, porque si se cierran ciertos periodos, siempre hay que cerrar los periodos, eso es lógico, pero siempre habrá un debate ante ello. Y quisiera también ahí mezclar el caso de Colombia, porque en el caso colombiano hay muchos debates alrededor del periodo que se va a estudiar. La comisión ha decidido que va a hacer su estudio desde el año 58 en adelante, pero va a tener que abrir las puertas porque con lo que está pasando hoy la comisión no puede guardar silencio. Muchos le preguntan a la comisión por qué no desde los 30, por qué no desde los 40, por qué no desde el 48 cuando fue el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. La comisión ha dicho que va a tener en cuenta ese contexto, pero que va a empezar sus pesquisas, sus análisis y sus pormenores desde el 58. Entonces, algunos no solamente ven eso como que se está invisibilizando, sino que también lo ven como una problemática, porque acá en Colombia ya se presentó, y se presentó en el año 2011, cuando la ley de víctimas 1448, muy importante para las víctimas, porque esa ley hay que aplaudirla, y hay que aplaudirla porque 3 años antes, en el 2008, el entonces gobierno del presidente Uribe la había logrado sacar del Congreso. El Congreso la tenía para votarla y Uribe le pidió a sus amigos del Congreso que no la votaran, y fue Santos después, 3 años después, ya siendo presidente, que la votó y la presentó él mismo. Algunos dicen que ese fue el primer momento de disputa entre Uribe y Santos, pero aún así quedaron muchas polémicas abiertas. Por ejemplo, las víctimas del conflicto serían reconocidas para ser reparadas económicamente desde el año 85 en adelante, pero del 85 hacia atrás serían solamente reparadas simbólicamente. Pero más aún, para el debate, las personas que fueron despojadas de sus tierras serían reparadas solamente desde el año 1991 en adelante. Es decir, que los años anteriores el despojo de tierras no se iba a tener en cuenta para ser una reparación incluso que permitiera que se le devolvieran los predios o que se reparara a las víctimas en el sistema pecuniario o económico. Y eso generó un debate, porque aquí en los 80, pues claramente los que han estudiado el conflicto saben que fue una época de casi de contrarreforma agraria hecha por los grupos paramilitares en este país y también por grupos armados como la guerrilla. Entonces, ese primer debate en relación con los periodos que se investiga siempre será complejo, porque muchos considerarán que quedarán por fuera y otros considerarán que no estarán bien reparados, aclarando eso sí, que las comisiones de la verdad no tienen un enfoque de reparación. Ellas no son las que reparan a las víctimas. Para eso hay una ley, por ejemplo, en el caso colombiano. La comisión tiene la potestad de esclarecer los hechos, de dar pautas y recomendaciones. Eso sí es muy importante, porque todas las comisiones dan recomendaciones. La única comisión en el mundo que ha tenido la potestad judicial ha sido la de Sudáfrica, que tuvo potestad de esclarecer la verdad, pero también de ser una entidad judicial para juzgar. Incluso a la comisión llegaron una gran cantidad de personas pidiendo su indulto, más de 7.000 solicitudes. La comisión amnistió e indultó en Sudáfrica más de 2.000 personas, pero condenó a otros 5.000. Y había una serie de particularidades ahí, pues, como muy interesantes. Hay un segundo debate en todo el tema de las comisiones. Es decir, yo les digo que cada país aquí nos llevaría pues un semestre, pero será muy interesante cuando podamos encontrarnos luego para hablar, ojalá, del libro también, y poder invitar también a los demás compañeros, porque ellos también van a dar una visión de su perspectiva. Pero miren, un segundo debate. Si hay un debate en el periodo que se va a investigar, hay un debate en relación a cómo se nombran las cosas. Y eso sí que es importante, ¿cierto? Porque a veces un titular, decir algo, a veces el titular no se condice con lo que es la noticia, por ejemplo, o a veces hay gente que está en desacuerdo con lo que se dice allí. Y quiero empezar, por ejemplo,
tocando el caso del Perú, que es muy parecido en ese sentido al caso colombiano. En Perú, por ejemplo, el informe, que es un informe larguísimo de más de 8 tomos, terminó sosteniendo que en Colombia, que en Perú existió un conflicto armado interno, cosa que no le gustó a los militares. Y por eso los militares, a pesar de que estuvieron en la Comisión de la Verdad, dieron salvedad de su voto y no estuvieron de acuerdo con el informe, y por eso luego salieron y ellos crearon su propio informe, un informe que luego titularon En honor a la verdad, ¿no? El informe del Perú, pues es un informe que habla de la Comisión de la Verdad y la reconciliación. Es una de las comisiones que tiene por primera vez ese concepto de reconciliación interiorizado ahí. Creo que también eso tuvo que haber sido de alguna manera postulado por una figura como Salomón Lerner, pues que desde su pensamiento filosófico seguramente lo pensó así también. Bueno, y posteriormente algunos otros gobiernos. Pero lo que quiero decir ahí es que ese debate fue porque digamos, muchos sectores del Perú consideraron que el informe no debía decir que había existido un conflicto armado interno, un conflicto interno, sino que lo que debía existir era una amenaza terrorista. Un grupo terrorista atacó a la sociedad peruana y la sociedad y la institucionalidad peruana respondieron. Entonces, al no quedar así, por eso los militares se alejaron de esa versión. Claro, un debate muy particular que también tenemos acá y que en este caso, por ejemplo, la ley de víctimas tuvo en su momento en Colombia cuando se decía que si aquí había conflicto armado interno, porque el debate era que si se decía que había conflicto armado interno, le iban a dar reconocimiento a los actores armados insurgentes como las guerrillas, cuando la ley era muy clara al decir que existe un conflicto armado interno va en beneficio de las víctimas, y eso no implica decir que los actores del conflicto no hayan cometido actos terroristas e incluso actos violatorios contra el derecho internacional humanitario. Y lo era muy claro. Pero claro, también es un juego político. ¿Cómo se enuncian las cosas? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo quedan escritos? Miren, hoy, por ejemplo, pues curiosamente esta mañana lo estaba viendo y dije, no se me puede olvidar para decirlo esta noche en la conversación. Imagínense que esta mañana había un debate con una periodista que es española, que vive aquí, pues Salud Hernández, eh, y el debate que ella planteaba llevó una serie de gente al debate para preguntar que cómo iba a quedar escrito en los libros de historia lo que estaba pasando hoy en Colombia con Uribe, pues, y la situación que se veía en el país, que cómo iba a quedar escrito en los libros de historia en unos años, que qué iban a leer las personas en el futuro en relación con estos acontecimientos que se estaban suscitando en el país. Y es eso, o sea, es cómo se nombran las cosas. Y miren, y este caso que pongo para Colombia es muy interesante para mirarlo también en el caso argentino, porque en el caso argentino, cuando la comisión entregó su informe, Sábato, que fue el presidente de la comisión, Ernesto Sábato, el escritor, él escribió un prólogo en el que yo creo que, tratando de jugar un poco a ser muy conciliador, habló de una lucha entre dos demonios, una cosa que no gustó para nada en la Argentina, y por eso mucha gente se opuso a ese prólogo y decía, ¿cómo que cuáles dos demonios? Y aquí lo que hubo fue un terrorismo de Estado, imagínense, o sea, el hecho de los nombres. Y por eso en el 2006, a pesar de que el informe 30 años después se reeditó, salió el prólogo de Sábato, pero en el nuevo prólogo que se hizo por los 30 años, en ese momento gobernaban los Kirchner en Argentina, claramente era un prólogo que el nuevo prólogo sí decía, aquí lo que hubo fue terrorismo de Estado. Entonces también es muy importante, yo creo que en el debate es cómo se dicen las cosas, cómo se nombran las cosas. Entonces cuando uno empieza a leer, yo creo que las palabras son muy importantes, los conceptos, cómo las cosas se definen, porque en el marco no solamente jurídico, sino también en el marco social, eso tiene un impacto. Hay un tercer elemento en los debates cuando uno habla de las comisiones que tiene que ver con la idea de quiénes son los responsables, ¿cierto? Ojo, lo decía ahorita, la comisión no es un ente jurídico. La mayoría de todas las comisiones que han existido en el mundo, a excepción de la de Sudáfrica, tuvo potestades jurídicas, las otras no. Pero sí tiene la particularidad de poder en las recomendaciones decir cosas, y decir cosas como, mire, hay que juzgar a los responsables. En esas recomendaciones sí puede estar. Entonces, hay un debate muy interesante porque viene desde creo yo, desde lo más simple, pero cuando digo simple no quiere decir que tenga menos importancia, y como de lo que puede ser importante como en términos estadísticos, hasta asuntos mucho más complejos. Si uno empieza a analizar cada uno de los informes, por mencionar algunos, uno verá que hay referencias incluso estadísticas. Por ejemplo, en informes como el de Guatemala e incluso informes como el de El Salvador, el porcentaje de crímenes cometidos mayor se le atribuye al Estado,
decir, a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Guatemala las Fuerzas Armadas fueron responsables, según los informes, de más del 85% de los delitos cometidos en un conflicto que duró 36 años, de 1960, 1961 hasta 1966, perdón, 1996, 36 años de conflicto interno y que tuvo como mayor responsable al Estado, a las Fuerzas Armadas, cosa que tampoco gustó a los militares. Ahorita voy a contar algún dato de eso. Incluso en Guatemala fue condenado posteriormente una figura como Ríos Montt, pero luego se le perdonó que porque el proceso no había sido el más adecuado, le habían condenado a 80 años de prisión y después de eso al año se murió, o sea que murió impune, ¿cierto? O sea que no se logró hacer nada. Pero en el hecho de quiénes son los responsables, miren este caso tan particular. En El Salvador, la Comisión de la Verdad tomó una decisión que es hasta el día de hoy la única comisión que ha hecho eso. Puso nombres propios en el informe. Poner nombres propios en el informe de más de 40 responsables. Es decir, aparecía fulanito de tal, peranito de tal, Mauricio, Eso fue muy polémico porque era denunciar directamente a quién había sido el responsable. Años después, cuando la Comisión de Guatemala estaba sesionando, uno de los debates que hubo en Guatemala era si ponían nombres o no. Pero claro, porque el impacto que había causado eso en El Salvador. Pero eso, sobre todo para pensar, por ejemplo, también en casos como el de Sudáfrica, donde la comisión convocó, como era una entidad también con potestad judicial, convocaba a los responsables o a los que se intuía que eran responsables o a los que recibían denuncias ante la comisión los llamaba, como decirlo, citándolos a declarar. Entonces decía, bueno, tenemos una citación suya aquí, que está usted acusado, venga, te damos estas condiciones para que usted pueda ser amnistiado. Pero ahí va a ser un debate muy grande. Nosotros aquí en Colombia hablábamos de eso con uno de los encargados pues, que está trabajando en la comisión, y él nos decía, no vamos a dar nombres. Nosotros vamos a buscar unos patrones comunes alrededor del tema del conflicto. Entonces, claro, la comisión muy claramente lo ha dicho, nosotros no somos los responsables de decir fue fulanito, fue peranito, para eso en Colombia está la JEP, la Justicia Especial. Y miren en el caso de El Salvador, para que vean este tema del asunto de los nombres y uno vaya comparando. En El Salvador la comisión dio nombres, pero además en las recomendaciones dijo, por favor, no vayan a dejar impunes a los responsables, ni a los del Estado, ni a los de la guerrilla, que era el Frente de Liberación Farabundo Martí. Y 2 semanas después de que la comisión dijera eso en su informe, el Congreso de El Salvador se reúne y proclama una amnistía a todos los actores del conflicto. Una cosa que nadie se esperaba, pero miren qué curioso. Años después, estamos hablando del informe de El Salvador, sale en los años 90, y hace 1 año y medio, 2 años, un tribunal de justicia de El Salvador tumbó la amnistía. O sea que hoy hay todo un problema legal contra quienes aquellos en aquel momento fueron responsables, fuera por parte del Estado, de los movimientos guerrilleros, y hoy muchas personas podrían ser juzgadas. Hay un galimatías jurídico impresionante en El Salvador. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de tener aquí al profesor Benjamín Cuellar para que nos desenrede ese nudo gordiano, porque yo siempre que hablo con él sobre ese tema quedo hasta más enredado. Pero yo digo, ¿pero cómo es posible? Y claro, decisiones judiciales que 20 años después, 25 años después, algo parecido sucedió en la Argentina. Solamente hasta 20 años después, a los militares de la Junta Militar Argentina se les hizo un juicio en el 83-84, los condenaron, pero en los 90 llegó el gobierno de Menem y los indultó a todos. Y después hubo que esperar mucho tiempo después para que se hicieran unas normas que tumbaran las leyes de obediencia debida, que tumbaran una serie de leyes que habían amnistiado a estos personajes para que pudieran ser juzgados. Y bueno, en el proceso de juicio muchos murieron, como Videla pues, y los otros. Entonces, alrededor de eso, ese es un debate muy importante, cómo mencionar a los responsables. Si ya es un debate de decir cómo vamos a nombrar las cosas, ahora imagínense el debate de decir cómo se nombra a quién es el responsable, porque es que yo siempre me sorprendo mucho de una cosa que, y no lo dejo de citar a veces cuando menciono este debate, y con eso cierro este punto de este debate, y es el siguiente. En los años 50, cuando en Colombia se hizo no una comisión de la verdad, sino una comisión de investigación para analizar los hechos de la violencia que se habían suscitado entre los 40, finales de los 40 y parte de la década del 50, esa comisión que fue llamada la Comisión de Investigación, pues hizo todo un proceso. El informe nunca lo publicó el Estado porque sabía pues el agua que lo mojaba por lo que significaban los delitos que habían cometido. Y un expresidente de aquella época, Mariano Ospina Pérez, que había sido el presidente en la época en que asesinaron a Gaitán, cuando salió después los informes de la violencia, que ya lo hicieron por otra parte con la Universidad Nacional, otros intelectuales, dijo en una entrevista cuando le preguntaron que qué le parecía ese informe, decía que no, que era irresponsable decir
que era que la élite tenía la culpa de eso, pues si la élite era la inteligente del país, que eso había sido culpa de los brutos campesinos que se habían querido matar entre ellos, y que si era mejor haber dicho que todos habíamos tenido la culpa y ya que todos hubiéramos quedado así y chao y borrón y cuenta nueva. Entonces, cuando uno escucha a un tipo de eso, decir eso en ese momento, uno espera pues que posiblemente vaya a ser una política también en los que van a recibir el informe de la Comisión de la Verdad Colombiana en los próximos años. Hay un cuarto debate alrededor de todo esto y el debate tiene que ver con los impactos, ¿cierto? ¿Qué impactos tiene los informes de la Comisión de la Verdad? Y yo quiero empezar aquí por un impacto que es muy particular y lo pongo de primero porque me parece que puede ser un tema para el caso colombiano. En Guatemala, cuando se acabó la guerra civil de 36 años, hubo una institución muy representativa, la iglesia. La iglesia se jugó su vida porque a Monseñor Juan Gerardi lo mataron y la iglesia se jugó la vida por hacer un informe que fue el primer informe que salió, que es el informe REMI. Y ese informe, que también es conocido como el Nunca Más, en Guatemala por eso hay como un conflicto. Cuando alguien busca en internet, por eso a veces estos espacios son buenos porque aclaran cosas, no porque yo lo haga, sino porque digamos, el hecho de que yo haya tenido la oportunidad de conocer esas cosas, a mí me permite aclararme a mí también y poder dar luces. Porque cuando tú buscas en internet Comisión de la Verdad de Guatemala, te sale como si hubieran dos, te quedas como confundido. Pero ¿cuál entonces es? Pero eso ¿por qué se da? Porque resulta que en Guatemala el gobierno nacional no quiso hacer una comisión inicialmente después de que se firmó la paz, pero la iglesia sí. Y la iglesia hizo un informe que son 4 tomos y en ese informe logró detallar que el Estado, los militares habían sido los mayores perpetradores con un 85% de los crímenes cometidos, no solamente contra la lucha contra la insurgencia, sino contra la población civil. En 1983 se perpetró una de las peores masacres en Guatemala, perpetrada por Ríos Montt, nada más y nada menos. Más de 4.700 personas, Ixil Maya, fueron asesinados entre niños, hombres, mujeres, ancianos, etcétera. Y muchos de ellos torturados. Y muchos de ellos enviados a casas de reeducación. O sea, cual modelo maoísta, pues impresionante. Pero entonces la iglesia se jugó e hizo un informe y cuando Monseñor Gerardi presentó ese informe, 2 días después lo mataron. Ya se pueden imaginar lo que eso significaba, el informe en su momento. Yo creo que el Estado, por la vergüenza de lo que había sucedido, 1 año y medio, 2 años después, hace su informe, que se llama el informe de la Comisión de Esclarecimiento de Guatemala. Y cuando ese informe empieza a trabajar, ellos se dan cuenta que no tienen otra fuente más que tomar todo lo que la iglesia ha hecho, porque la iglesia ha hecho un informe muy bueno y entonces tienen que trabajar con eso. Y se dan cuenta y llegan casi que a un resultado casi que como haciendo las pruebas de paternidad en un 99% similar a lo que ya había dicho la iglesia en relación con los crímenes cometidos por el Estado. Y el presidente en ese momento, Arzú, cuando fue a recibir el informe y escuchó de la gente que estaba ahí diciendo eso, se paró y se fue y el Estado no recibió el informe y no lo reconoció. Por ende, ¿por qué coloco ese primer ejemplo? ¿Por qué planteo ese primer ejemplo? Porque claramente aquí puede pasar algo similar. La Comisión de la Verdad tendrá que entregar su informe en el año 2022, cuando todavía estaremos con este gobierno y nada quita que el gobierno decida no aceptar el informe, porque ya desde antes de ser gobierno había cuestionado a la comisión y ya hoy ha nombrado en el Centro Nacional de Memoria Histórica un tipo pues que a pesar de sus calidades académicas en una época pues niega rotundamente el conflicto, ¿cierto? Que interviene directamente en situaciones políticas, por ejemplo, no le queda bien al presidente, al director del Centro Nacional de Memoria Histórica salir a decir que el 7 de agosto, que es una fiesta patria colombiana, por la decisión que hay en contra del expresidente Uribe, pues haya que poner la bandera media asta, pues no le queda bien al director del Centro de Víctimas decir ese tipo de cosas. Y ese tipo de personajes tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos esperar en términos del impacto en relación con lo que puede significar el informe que se va a entregar? Pero también ese impacto tiene que estar pensado en relación con las personas que van a ser reparadas, las víctimas. Yo pienso en el caso, por ejemplo, peruano, pienso en el caso también guatemalteco con las comunidades indígenas, pienso, por ejemplo, en el caso argentino, donde, por ejemplo, muchas personas, miren,
Esto es un tema también interesante en relación como hacia dónde apuntan las comisiones. Uno ve comisiones que tienen un enfoque muy amplio y que eso puede ser bueno, pero a la vez peligroso porque no pueden abarcarlo todo. La Comisión de Colombia trata de definir todos los delitos cometidos en el marco del conflicto. Imagínense ustedes, ya con solo la desaparición, pues tendríamos aquí, según el último informe, más de 80.000 desaparecidos. Entonces ya eso implica un rol impresionante. Miren, por ejemplo, el caso argentino. El caso argentino fue un caso particular porque la CONADEP fue una comisión que se dedicó solamente al tema de la desaparición forzada. Claro, hubo críticas después, dijo, bueno, y la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Pero sí, eso es muy importante y después salieron informes sobre ese tema, pero ya no hechos por la comisión, porque la comisión tenía un foco que era el tema de los desaparecidos. Entonces ese también es un impacto muy importante, sobre todo porque tengan la seguridad que va a haber inconformidad. Las recomendaciones, muchas de ellas no van a ser aceptadas y como el impacto de las recomendaciones de la mayoría de las comisiones es que no son vinculantes jurídicamente, el poder de turno puede decidir no aceptarlas. En su debida, digamos, por decir, me alejo de esas recomendaciones, no voy con ellas, no estoy de acuerdo y por ende, pues me hago a un lado. Y el impacto en las instituciones, sobre todo no solo por el papel que pueden jugar las instituciones al decir cómo participaron, porque es que aquí hay un tema muy interesante. Nosotros creemos y se ha creído mucho que cuando se habla del conflicto, entonces se habla solamente de los actores en confrontación. Y esos son unos actores. En Colombia, las guerrillas, los paramilitares, el ejército, pero un momentico, y los terceros, y las instituciones, y las empresas, y la iglesia, y también la institución militar. Entonces eso también va a tener un impacto, la población civil, todo ese sentido. Entonces por eso la Comisión de la Verdad tiene que jugársela con eso, y sobre todo el impacto para hacer fuerza para la reparación y la no repetición, porque esa es una de las cosas más importantes que tiene los informes, porque los títulos de los informes a veces son muy bonitos y dicen muchas cosas. Un informe que se llame Nunca Más, como se llama el de Argentina o como se llama el que hizo la iglesia en Guatemala, ese es un imperativo, nunca más, que no más vuelva a pasar eso, que nunca más vamos a repetir eso. En Colombia, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hizo la síntesis de muchos elementos del conflicto, también es un imperativo. Basta ya, paren ya. No sabemos cómo se va a llamar el informe todavía final de la comisión, eso todavía faltará un tiempo para que lo sepamos, pero los otros informes, por ejemplo, el del Salvador tiene un nombre que a mí siempre me ha gustado mucho, de la locura a la esperanza. Y me parece que es un nombre bien bonito, pero siempre tienen un referente en torno a que no se repitan, o como la del Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La de Colombia es una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la convivencia. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿No? Entonces, en ese orden de ideas, pues hay un marco ahí para tener en cuenta. Y lo que decía ahorita en relación pues con el impacto que tuvo lo del Salvador ahora, que se está jugando otra vez a la apertura de este tema de las amnistías. Y una cosa que no puedo dejar de mencionar aquí, que me parece muy importante y que en muchas comisiones se han dado cuenta de eso, la Comisión de la Verdad tiene que ser una comisión con características interdisciplinares. Mire, yo recuerdo mucho una cosa que alguien dijo, Joaquín Villalobos, uno de los comandantes pues, del Faramundo Martí en El Salvador, vino a Colombia y dio una conferencia y entre todo lo que dijo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho, dijo Villalobos, tengan cuidado, y dijo, en El Salvador terminamos la guerra, pero perdimos el posconflicto. Y eso fue un golpe duro, porque es que en Colombia estamos a punto de decir que estamos perdiendo el posconflicto. Y eso es muy grave, es muy grave. Entonces, en ese sentido también hay un juego en torno a cómo vamos a salvar esto y el impacto también, otro impacto que no se ha mirado en muchas comisiones, a veces quedó pues como alejado porque lo que era, no, aquí está el documento del esclarecimiento de la verdad o reparamos a las víctimas como pasaba en muchas ocasiones. Ah, no, ya usted lo reparamos. Si usted tiene problemas psicológicos, no, ya eso no es problema de nosotros, ya nosotros le pagamos, ya la reparación económica estuvo, ya no vuelva a joder más, ¿cierto? Y ustedes que trabajan con temas pues asociados aquí, ojalá nos estuviera escuchando la doctora Viviana, a la que le mando un saludo, que ojalá esté por aquí, ella sabe lo que eso significa trabajar con las víctimas y trabajar con las víctimas también por la reparación psicosocial. Entonces, por eso yo creo que las comisiones han tenido también que jugar a eso, ¿no? A tener un papel donde la psicología social tiene un impacto muy importante. Hay un quinto elemento en todos estos debates
y es el elemento que tiene que ver con la memoria, porque todo esto está transversalizado por un asunto asociado con la memoria. Hablar de la memoria aquí nos llevaría mucho tiempo y sería otro tema, pero yo sí quiero decir algo, sobre todo un par de definiciones que a mí me llaman mucho la atención, y es como dice la profesora Elizabeth Yelin, que no existe la memoria, sino que existen las memorias, y que las memorias siempre están en un campo de batalla. Y en la Comisión de la Verdad eso tiene que pasar. Y tiene que pasar en el buen sentido de la palabra, porque deben estar muchas voces, debe haber polifonía de voces. Mucha gente, por ejemplo, en el Perú, se sintió no incluida en el informe, incluso manifestó después su inconformismo, haciendo atentados contra monumentos a la memoria. Yo los invito a que busquen un monumento en el Perú que se llama el Ojo de Agua, que está en Lima, y ese monumento fue violentado por aquellos que consideraron que en el informe se incluyó como víctimas a personas que en realidad eran victimarios. Y ese monumento, que era un monumento buscado para la reconciliación, pues generó mucho debate. También, por ejemplo, en el tema de la memoria, la importancia de la credibilidad de los testimonios. Mira lo que decía al principio del caso del impostor que plantea Javier Cercas en su texto. Ahí hay una problemática muy grande porque también hay que saber medir con pinzas los testimonios, ¿no? Ahí hay un juego, está la buena fe, pero también tengan la seguridad que va a haber gente que se la va a jugar por mentir, ¿sí? Para muchas otras cosas, pero también en ese sentido, los otros que reclaman también, como en Argentina, algunos que hablan de memoria completa. Así, a sus papás les pasó esto, listo, muy bien, de eso hablamos, pero ¿y entonces de los de nosotros qué? ¿Quién habla de los de nosotros? Eso se convierte en una lucha continua. El año pasado aquí hubo un debate, y lo mencionaba yo en otra conferencia que daba, que también a veces hay unas provocaciones que no son las más adecuadas. El año pasado, el alcalde que salió de aquí, de la ciudad, pues el que le entregó al nuevo, el alcalde anterior, de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, en agosto del año pasado, cuando se celebraban los 200 años de la batalla de Boyacá, un 7 de agosto, al señor le dio porque él quería poner un monumento en honor a los militares, pero puso un monumento en honor a los militares que era un militar con un arma haciendo así, como caminando hacia el objetivo, y un lancero. Listo, muy bonito los dos, el de Boyacá y el actual, pero el problema era que los dos estaban apuntando hacia la Casa Museo de la Memoria en el centro de Medellín, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Claro, la gente se enojó aquí, ese monumento lo volvieron nada a los días, después lo tuvieron que militarizar, eso estuvo militarizado por unos días ahí para que nadie se acercara, por lo que eso significaba. Entonces el tipo salió a decir entonces, no, es que era un monumento en honor a los soldados que también son víctimas, así, pero en esa modelo, en esa medida, y apuntando a la Casa de la Memoria. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces también esos debates van a surgir ahí y vamos a tener unas discusiones, yo creo que también en torno a lo que significa la memoria. Y finalmente el último debate, y con esto voy dando cierre a esta intervención como para que podamos conversar, es el asunto de lo que ahorita decía, pues el asunto con la paz, la reconciliación, la convivencia. Y yo ahí quisiera decir un par de cosas, sobre todo en relación con los retos que ya he mencionado algunos, pero sobre todo un reto, el reto en torno a cómo va a tener esto un impacto en el sistema educativo, ¿cierto? Porque en muchos lugares ha pasado. En Argentina, por ejemplo, el libro más leído es el Nunca Más. Y eso es importante. Hay cátedras de derechos humanos. Las comisiones recomendaron, por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, así no se haga de la mejor manera, pero se hace, que los militares y las Fuerzas Armadas reciban formación en derechos humanos, que reciban formación en DIH. Pues yo no sé cómo recibirán eso los militares. A mí me gustaría estar en una clase donde los militares reciban formación del derecho internacional humanitario, derechos humanos. Yo estaría muy contento de estar ahí para ver qué dicen. Pero es muy particular y muy importante que ese tipo de retos estén ahí, y eso va a estar en las recomendaciones seguramente, pero también cómo va a calar eso en el sistema educativo, cómo va a entrar ahí. Porque hoy por hoy en el Perú, por ejemplo, hay debates donde lugares, aunque está en la currícula escolar, no se menciona. ¿Por qué? Porque los profesores no lo quieren mencionar, porque en esa escuela se dice que no se hable de eso, o porque hay profesores que cuentan también su historia amañada. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que también este texto se convierta en una voz crítica en relación con lo que nos pasó? Nosotros hablábamos con la persona que invitábamos a una conversación de Max Yuri Hill, que lo tuvimos también en la Casa de la Memoria, y le decíamos, y él es muy consciente de eso, o sea, la Comisión de la Verdad tiene que ser mucho más que un libro.
mucho más que un libro, porque de libros ya estamos llenos. Aquí este conflicto está más estudiado, mejor dicho, que yo creo que la vacuna del coronavirus no ha sido tan estudiada como el conflicto colombiano, pero entonces estamos llenos de libros, por Dios. Entonces, ¿cómo hacemos que esto supere la idea de un libro? Y ahí cierro diciendo, por ejemplo, el ejercicio de lo que significa la paz, pero sobre todo ese ejercicio que hay en este momento en muchas partes y en Colombia. Quiero cerrar con Colombia porque el asunto de lo que hemos llamado la paz diferencial es esa paz que se da, que hay construcción de escenarios de paz a pesar de que hay territorios todavía en medio del conflicto. Siento, creo y considero que es muy necesario no solamente que en Colombia haya una comisión de la verdad, sino que siento, creo y pienso que es muy necesario que los investigadores hoy empecemos a pensar de manera comparada, empecemos a analizar las cosas de las otras comisiones. Yo, por ejemplo, perdonen que coloque un ejemplo personal en este caso, con mis estudiantes en las clases que tengo, sea de América Latina o de Colombia, una de las unidades la dedico a que los estudiantes conozcan estas otras comisiones de la verdad, pero les hago 3 preguntas y luego tenemos un debate. Ahora pues los debates virtuales son muy malucos porque eso es casi uno obligando al otro, habla a la cámara para que diga, ¿cierto? Pero cuando se tenían los debates y uno podía conversar con ellos, les decía yo a los chicos, muchachos, usted va a estudiar la Comisión de Argentina, trate de empaparse lo mejor de ella, usted la de Sudáfrica, usted la de Perú, pero como estamos en el caso de Colombia, yo les decía, muchachos, piensen estas 3 cosas. Primero, ¿qué lección, es decir, qué cosa debemos aprender de esa comisión para aplicarla en la nuestra? Segundo, ¿cuál es la trampa en la que no podemos caer, que esa comisión haya caído y que nosotros no podemos caer ahí? Y tercero, y lo más importante, ¿cuál es el reto que tiene la Comisión de Colombia, sobre todo para llegar a un montón de territorios? No para entregar un libro, porque eso no tiene sentido, porque para eso arman una biblioteca ya y listo, y les salirá mejor con la biblioteca, sino cómo podemos hacer para que esos procesos entonces de verdad sean procesos de verdad, justicia, reparación y sobre todo de no repetición. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Fernando, por este espacio. Y bueno, espero haber podido pues, dar algunas pistas en relación con esto y quedo atento a cualquier Sí, no. inquietud. Me pasé A 3 partir minutos. de la experiencia que tú has venido construyendo con los otros, cómo poder pensar estos desplazamientos entre verdad, hecho e interpretación, cuando también abres mencionando esta referencia a el uso de una posición como, entre comillas, víctima, cuando dices era una mentira, era un montaje que de alguna manera le permitió a esta persona abrirse a otras posibilidades. Podríamos tal vez pensar en algunos beneficios, habría que considerar en el contexto, eh, a partir de esa manera en cómo se enuncia, ¿no? O sea, eso existe. ¿Y cuál podría ser la articulación o cómo se, de acuerdo a lo que has venido viviendo, ¿no? ¿Cómo se, da cómo se dan estos desplazamientos entre la verdad, los hechos y las interpretaciones, ¿no? Mira, es una pregunta muy difícil, pero yo te voy a responder con un ejemplo que pasó aquí hace poco en Colombia y que yo sé que seguramente en todos los momentos en que en otros países, yo estoy en este momento en un ejercicio, antes de darles el ejemplo, y en el ejercicio en que estoy es aprovechando que he logrado encontrar que hay mucha prensa ya virtualizada, muchos documentos de prensa virtualizados, no solo de Colombia, sino también del mundo. Yo me estaba dando una tarea de buscar en prensa también internacional, digamos, cómo fue visto el tema de la comisión desde que se dijo que iba a haber una comisión, cuando la comisión estaba trabajando y después cuando salió el informe. Es decir, cómo reaccionaron los medios de comunicación, porque en realidad es el 80% lo que consume la gente y no solamente la prensa, sino también la televisión, ¿cierto? Y ese es un impacto muy importante y ahí está la clave también de la interpretación, porque hay gente que no va a leer el informe, hay gente que va a escuchar lo que va a decir la televisión y hay gente que va a escuchar o va a leer un pedazo de prensa, un titular, va a decir, ah, sí ve, nosotros teníamos razón. Pues yo, no, pues un momentico, pues que usted ya leyó el informe. No, pero es que ahí está diciendo, y ese sí sabe. No, no sé si ese sabe, ¿cierto? Pero a ver, un momentico, hagamos esa salvedad. Pero mira, te voy a colocar un ejemplo de lo que pasó aquí. Y me da mucho pesar que haya sucedido eso aquí en Colombia, más allá de tomar posición o no. Uno de los comisionados, el mayor Ospina, venía haciendo unos foros y unos simposios. Él es como la voz de los militares dentro de la comisión, un mayor retirado. Y él promovió un simposio donde iba a llevar a un coronel que ha sido muy polémico en Colombia porque él ha escrito un texto, por ejemplo, donde dice
me niego a arrodillarme, ¿no? Pues él dice que lo que ha pasado con los diálogos de paz y lo que hizo Santos fue arrodillarse a la guerrilla, entonces que él como militar en su orgullo militar se niega a arrodillarse. Y él está acusado de haber cometido falsos positivos y se le ha dicho que vaya a la JEP, pero él ha negado rotundamente, pues ha hablado mal del sistema de justicia, mejor dicho, se ha ido lanza en ristre, pues. Entonces, resulta que hubo como una especie de choque interno dentro de la comisión, porque el comisionado lo había invitado a un foro y los otros comisionados se opusieron a que ese foro se hiciera. Pues dijeron, ¿cómo es posible que vamos a traer a hablar aquí de la verdad, de los testimonios, a un tipo que dice que él no cometió eso y que la gente que denuncia los falsos positivos son unos mentirosos, que porque eso no existió aquí en Colombia? Entonces, mira, ahí digamos que yo no sé si respondo con tu pregunta a eso, pero te doy un ejemplo que muestra eso, el nivel de la interpretación que hay alrededor de esto que está pasando. Mira, por ejemplo, qué ha pasado en estos días, que yo lo mencionaba en una conversación que tenía en una radio que me entrevistaron estos días, pero también lo puse por ahí en mis redes. Hombre, algunos de los exmiembros de las FARC, de la antigua guerrilla de las FARC, hoy partido político, diciendo que no, que es que ellos no tenían como política sistemática de su organización reclutar menores. Entonces, hombre, porque entonces al punto en que vamos, es decir, esa es como la misma validación de los discursos de los ejércitos, como diría aquí un escritor muy interesante, Belio Rosero, que tiene un libro que llama así Los ejércitos, sin mencionar a ninguno. Entonces, por ejemplo, entonces un ejército dice, no, los falsos positivos no eran política sistemática de nosotros, eran unas manzanas podridas que cometían ese caso. Ah, y entonces ahora el otro ejército decía, no, ¿quién dijo? Reclutamiento forzado, eso no era una política de nuestra organización, eran 2 o 3 locos que les daba por reclutar menores. Ah, entonces, ¿cómo también vamos a construir un relato si en el relato pues también hay una mentira? Y sobre todo pues que se sabe que hay pruebas alrededor de eso. Hombre, hay que reconocer, yo creo que lo más básico en este proceso también es reconocer los errores que se han cometido y en ese sentido pues también la búsqueda de la reparación a las víctimas. Yo creo que el primer ejercicio es ese, el reconocimiento. Aquí siempre se ha dicho, por lo menos, que las autoridades digan quién dio la orden, pues. O sea, ¿por qué se hizo eso? ¿Qué es lo que más se reclama? Mucha gente no reclama ni siquiera que les den un dinero, no, reclaman la verdad. Y por eso yo creo que la Comisión de la Verdad tiene un reto muy grande, esclarecer esos hechos, esclarecer lo que sucedió a partir de los patrones que van a trabajar. Entonces, yo creo que con ese ejemplo un poco respondo a tu pregunta en torno al hecho, la interpretación, el testimonio, cómo jugar también, cuando digo jugar lo digo en términos pues como de dinámica de estudio con los testimonios, porque eso hay que confrontarlo. Eso es lo que está haciendo la comisión hoy. Recibieron en un año testimonios, ahora están confrontando con fuentes, porque seguramente habrá testimonios. Y miren, a mí no se me olvida una cosa que le escuché a Eduardo Galeano una vez en un documental, cuando le preguntaban por los torturados. Y él dice una cosa que a mí me sorprendió tanto. Él decía que, ¿quién dijo que el torturado dice la verdad? El torturado es un novelista en el acto. Imagínense eso. Cuando dice eso, suena bastante particular y uno podría decir, no, ¿qué es eso? ¿Cómo va a decir que el torturado es un novelista? Y en realidad sí, el miedo, el terror, te puede llegar a hacer decir cualquier cosa. Pero acá también a veces puede pasar que las víctimas de cualquier bando o cualquier actor de cualquier bando relativice lo que sucedió, omita cosas, olvide, haga silencios. Y en ese sentido son cosas que tienen que leer los investigadores también. Entonces es un reto muy grande. En todas las comisiones eso está. Yo en Guatemala hablaba con amigos que estuvieron y conocieron el proceso y la iglesia utilizó muchos catequistas para ir a tomar los testimonios de las comunidades. Y ese juego pues era también esa dinámica de relacionarse con la comunidad, pero es también de encontrar personas que te generen confianza. O sea, tú no puedes llegar a un territorio, a ver, yo vengo aquí a traer la verdad, entonces sienten todos que les voy a hablar yo. No, hay que generar una dinámica también donde la gente sienta confianza para contar las cosas. Y habrá que confrontar esos hechos y habrá que confrontar esas realidades. Y seguramente, pues eso ya se ve venir, que habrá una serie de inconformidades en el informe colombiano, así como lo ha habido en los otros procesos, pero yo creo que lo que sí tenemos que luchar es por evitar eso que dijo Villalobos, de perder el posconflicto. Considerando esta referencia de las comisiones justo como organismos oficiales, pero no judiciales, y que se plantean en términos de una vigencia limitada,
Por supuesto que van articulados en relación a el esclarecimiento de hechos, a las causas y consecuencias, ¿no? O sea, digamos, hacia donde apuntan es a la violación de derechos humanos, ese es el lugar, ¿no? La localización. O Sí, sea, también unos patrones, buscar por qué se dieron ese tipo de cosas, digamos, cuáles son las causas estructurales, porque a pesar de que ha habido procesos para que eso pare, sigue eso, y además cuál ha sido el impacto sobre la población civil, que eso también es otro de los puntos, y las recomendaciones que brindan. ahora, considerando justo eso, ¿cuál es el impacto de los informes, ¿no? O sea, entendiendo que tienen un cierto sesgo en cuanto a la cuestión coercitiva, ¿no? Sí, yo creo que en lo que mencionaba ahora, el impacto, yo creo que ahí es donde viene el reto, es decir, cómo llega, de qué manera, por ejemplo, sobre todo, empecemos por algo tan básico como pedagógicamente, cómo va a llegar eso, ¿cierto? Mira, el informe del Basta ya en Colombia tiene, creo que más de 800 páginas, 800 páginas. Bueno, los investigadores leerán eso con mucho deseo, las comunidades no de pronto. Pero ¿qué hizo el Centro de Memoria Histórica? Convirtió ese informe en un video que se llama No hubo tiempo para la tristeza y trató de sintetizar en imágenes, en acontecimientos, en hechos, lo más importante de ese informe. Y ahí hay una conexión. O sea que yo creo que el primer impacto es cómo vamos a llegar, cómo le va a llegar también el informe a los niños, cómo le va a llegar a las comunidades. O sea que ahí, por ejemplo, yo siempre he sido un abanderado de esto. Los artistas tienen que jugar un papel muy importante. El teatro, el cine, la música, tiene que jugar un papel muy importante para hacer conocer ese tipo de cosas. Todo lo que hay ahí. Cómo convertir en una obra de teatro el informe. Yo la primera vez que leí primero y después vi en obra de teatro, hace muchos años, un texto aquí de Jairo Aníbal Niño, un colombiano que se llama El Monte Calvo. El Monte Calvo es la historia de los soldados que volvieron de Corea, de una guerra, el único país latinoamericano que participó en la guerra de Corea apoyando a los norteamericanos fue Colombia, pues tan raro, pero mandó un contingente militar y después vinieron aquí. Y el Monte Calvo, cuando yo fui a ver esa obra, yo salí muy tocado. Yo ya la había leído, pero otra cosa fue verla en las tablas. Y yo dije, pues madre, claro, era la historia de un tipo que volvió mutilado, otro que también vino, pero loco, se encuentran con un payaso. Hay un juego hasta de humor, que la gente se ríe, pero en el fondo hay una cosa de dolor grandísima. Eso, así hay que llegar, el impacto. Yo hablaba con un amigo, mira, por ejemplo, una cosa tan impresionante, cuando tú hablas del impacto, yo creo que son los hechos, no es entregar documentos, es que vamos a imprimir 100.000 documentos, sí, ¿para qué? Pero bueno, ¿cómo convertimos eso en otra cosa? Un amigo Francisco Cardona que trabaja en la Agencia Nacional de Reincorporación, me contaba que hicieron un coro. El año pasado trabajó mucho eso, ahora por la pandemia se ha vuelto pues un poco complejo, pero el año pasado, por ejemplo, en diciembre, hicieron un concierto de Navidad, un coro donde habían víctimas, victimarios de todos los actores y se convirtieron en un coro musical y ahí también participaron los agentes de la ARN y ese es un espacio para la reconciliación. Entonces yo creo que los impactos son esos. Hay que buscar cómo traducimos eso en elementos que lleguen a la gente y que en alguna medida lo toquen y le muestren cosas, que así como decía el sudafricano, que lo que mencionaba al principio, hombre, al menos para que se haga posible que esto que se está diciendo aquí lo reconozca la gente que siempre lo ha negado. Y eso es una medida, yo creo que puede generar mucho más impacto que la impresión de 300.000 copias de un informe. Hay una parte a la que aludes que tiene que ver con la experiencia que se puede, digamos, transmitir a partir de, en este caso, lo del teatro, pero no se queda ahí, sino que tiene, o sea, se abre a múltiples posibilidades, ¿no? Pensando en esto, ¿cómo ubicas tú estos procesos complejos de reparación, de reconciliación, ¿no? O sea, pensando en una construcción que va degradando las condiciones, que es histórica, que de hecho es generacional,
O sea, hay generaciones que van viviendo a partir de un modo en cómo se va transmitiendo la vulneración de las condiciones humanas, la no participación en condiciones de derechos, de acceso a la educación, de acceso a salud, otros. Desde lo que tú has venido trabajando, desde lo que tú has escuchado, a partir de tantos testimonios, ¿cómo ubicarías estos procesos de reparación y de reconciliación? Mira, y muy bueno que me hagas esa pregunta porque prometí ayer decir algo cuando lo leí. El compromiso de la reparación y la reconciliación también tiene que venir de la mano de las instituciones. O sea, si no hay nada de eso, si no hay un compromiso institucional, no vamos a tener nada, porque nos vamos a quedar simplemente en eso que algunos llaman la paz positiva, de que sí, todo muy bonito, vivamos en armonía, pero en armonía es no me mire, porque es que si usted me mira me violenta o yo lo violento, pero no, ya silenciamos los fusiles, la paz negativa. Ahora la paz positiva, entre comillas, pues como una armonía, pero sin una paz estructural, donde debe haber justicia. ¿Y por qué me gusta mucho esta pregunta? Porque mira, por ejemplo, esta mañana leo un titular, yo a veces me acuesto muy tarde y esta mañana leo un titular hermoso, impresionante, y ojalá que sea cierto, pues porque a veces con la prensa uno no sabe nada, pero la Universidad de Nariño ha decidido dar cupos gratis para estudiar a los hijos de los excombatientes del país, para que hagan su proceso de estudio gratuito en la Universidad de Nariño. Una cosa que hay que aplaudir y una cosa que hay que replicar en el país, porque eso es darle una oportunidad, no solo de inclusión a los que no la han tenido, sino también un ejercicio de reparación en ese sentido, porque se repara no solo a un individuo, a su familia, porque es una generación la que sufre los daños. No es el individuo solamente, es toda su familia la que sufre los daños. Entonces, por ejemplo, yo celebro cosas como esas. Cuando yo escucho, entonces yo decía en el Facebook, coloqué por ahí, yo decía, la próxima vez que me pregunten qué es la paz, yo les voy a decir, vaya a la Universidad de Nariño y compruebe que eso que esta gente dice que está haciendo, dándole cupos gratis a estas personas, haciendo un seguimiento para que haya un proceso, eso es un ejercicio de paz. Eso es un escenario de paz. Entonces, ¿cómo tener una clave para eso? Tenga la seguridad que una persona que recibe ese tipo de gestos fácilmente llega a la reconciliación también. Y también lo perdona. Mire, en Sudáfrica yo leía una serie de textos y compartía con unas personas que han trabajado mucho más el caso de Sudáfrica y ellos me decían, por ejemplo, Sudáfrica, ustedes saben que es además pues colonizado por los ingleses, pero tuvo una fuerte, todavía las raíces de sus comunidades tribales, de sus religiones africanas tribales y que viven, como decir, por ejemplo, clanes, tribus alrededor de eso. Cuando uno de los victimarios que había sido acusado, reconocido y que había reconocido sus daños, iba a volver a la comunidad, había todo un proceso, casi de purificación, de perdón de la comunidad, porque es que ese era un miembro de la comunidad que tomó el camino equivocado, nos hizo daño, pero ahora iba a volver. ¿Cómo se compromete usted a cumplir con nosotros entonces para que haya una reconciliación y también haya una reparación? Mucha gente siente que eso también es un proceso, el inicio de pedir perdón. Las víctimas son las más cercanas a la idea de perdonar. Uno escucha a las mujeres de Bojayá que dicen, nosotros ya perdonamos. Ahora queremos que esto no nos vuelva a pasar. Por eso lo más duro es la revictimización. Entonces yo creo que una clave muy importante es eso, el papel que deben jugar las instituciones y que se comprometan a que ese tipo de cosas se lleven fehacientemente a los hechos, pero que además también haya un seguimiento de eso. ¿Cierto? Que si no, eso se queda ahí. Y esa es una de las diferencias grandes que ha habido en muchos procesos. Antes aquí era, cuando uno lee los procesos de paz que hicieron en los 50, porque no eran procesos de paz, sino de desmovilización, a la gente le entregaban un taleguito, pues una bolsa con frijoles, un sombrero, 2.000 pesos y váyase. Que lo mataron, ya no es culpa mía. Que no, no, pero es que ahí es donde está el problema, porque eso es lo que dice una profesora aquí que tiene un título de un libro que a mí me llama mucho la atención, María Teresa Ronderos, tiene un título de un libro que se llama Guerras Recicladas. Y eso es lo que terminamos viviendo. Terminamos reciclando una variedad de guerras, una variedad de conflictos que lo que hace, en vez de generar procesos de transición, lo que hace es generar procesos de nuevas violencias, que es lo que estamos teniendo hoy aquí, lastimosamente, en lo urbano y lo rural. Por eso al principio yo empezaba esta intervención diciendo que es hora de parar ya. Es increíble que un país en menos de 8 meses tenga 33 masacres. No es posible que eso pueda pasar.
Considerando esta relación que estableces con las instituciones, podemos justo ubicar que pareciera en ocasiones que estos conflictos tienen una utilidad para el Estado, ¿no? En relación específicamente a ciertos representantes del gobierno, o sea, de partidos en turno, de inclinaciones, de intereses, y que este tipo de situaciones que llevan a la precarización del trabajo, de la condición humana, a la sobreexposición de la vulnerabilidad, a incluso la migración forzada, ¿no? A la desaparición, tendrían en ocasiones un cierto tipo de finalidad, o sea, mantenerlas, que no se llegue a un esclarecimiento, que se sostenga una ambigüedad, que se mantenga un estado de permanente angustia en la población, este fantasma, ¿no? Que de repente parece que se detecta en historias que compartimos también, ¿no? En México compartimos mucho de este tipo de experiencias. ¿Cuál podría ser para ti, desde lo que has venido justo trabajando, esta utilidad? O sea, ¿por qué podría ser un planteamiento el no resolverlo, en mantenerlo así, en que sea una constante? Bueno, yo empiezo diciendo algo que también es interesante en el sentido como para contextualizar, porque mira, esa pregunta que tú me haces fue la pregunta que se hicieron 14 académicos en el año 2012, 2011 inclusive. Digamos, cuando empezó el gobierno de Santos y se hicieron los primeros acercamientos clandestinos que no se sabían, luego se supo, con la guerrilla de las FARC, los dos primeros acuerdos a los que llegaron fueron, el primer acuerdo era que los diálogos no se iban a hacer en Colombia, sino en La Habana. Y el segundo acuerdo al que llegaron fue que iban a ponerse de acuerdo en que cada uno de los bandos iba a convocar o iba a proponer 7 intelectuales para que esos 7 intelectuales trabajaran en la construcción de un documento. El gobierno propuso 7, encabezados por el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, un reconocido académico colombiano, hermano de Carlos Pizarro León Gómez, ex dirigente de la guerrilla del M-19. Y las FARC propusieron 7 intelectuales, encabezados por el profesor Víctor Moncayo, rector de la Universidad Nacional, pues con un gran recorrido académico. Y todos 14, bueno, específicamente 12, porque los otros eran los relatores, debían responder 3 preguntas. La primera pregunta, en un informe, la primera pregunta, ¿cuáles fueron las causas estructurales del conflicto y sus orígenes? Segunda pregunta, ahí es donde viene lo que tú me preguntas. ¿Por qué, a pesar de que se ha intentado tanto en un país como Colombia, que es uno de los países que más puestos de paz ha tenido en el mundo, por qué, a pesar de que eso se ha hecho, las situaciones no cambian? ¿Por qué? Y ellos se preguntan eso en la segunda pregunta. Y la tercera pregunta era, ¿cuál ha sido el impacto del conflicto colombiano en las víctimas, pues en la población civil? Cada uno respondió a esas 3 preguntas. Un documento también de casi 900 páginas, con una triste noticia ahí de que supuestamente no se hablaron entre ellos, ¿no? Pues como a veces pasa con los llamados intelectuales, ¿no? Les mandan la tarea, ellos responden y ya, pues no les interesa dialogar con nadie, ¿no? Ahí está su verdad, yo le mandé mi verdad, usted verá si la publica o no, ¿cierto? Como pasa en muchas ocasiones. Pero entonces, ¿por qué llama la atención eso? Porque, por ejemplo, también, perdonen que coloque otra vez el ejemplo con mis estudiantes, a mis estudiantes para el curso de problemas colombianos, yo los pongo a hacer un ejercicio en esa medida y les digo, usted agarre uno de los que propuso las FARC y agarre uno de los que propuso el gobierno y compare a ver qué dice la visión del gobierno en torno a por qué esas cosas estructurales se mantienen, es decir, no cambian y pasan esas cosas. Pero mi respuesta es clave y te la voy a dar con una anécdota también. Cuando estábamos en el proceso del plebiscito en Colombia, yo fui a muchos lugares donde me invitaron a hablar sobre el tema del plebiscito. Yo estaba a favor y más allá de eso, pues yo no iba a defender, yo no iba a hacer apología del acuerdo, iba a explicar el acuerdo. Y había cosas con las que yo no estaba de acuerdo también. Yo decía, bueno, como decían vulgarmente aquí, yo no sé cómo le dicen en México a eso, aquí nosotros le decimos que hay que tragarse algunos sapos,
¿cierto? Vulgarmente, pues uno dice, bueno, es que de 10 cosas, bueno, nos tenemos que tragar una para que estas 9 pasen. Y entonces había una vez una señora en uno de los eventos, levantó la mano y me dijo, profe, pero ¿por qué otra vez en los diálogos de La Habana vuelve y sale el tema de la tierra? ¿Por qué? Si eso es una cosa que lleva muchos años. Yo le dije, a usted misma se dio la respuesta. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto el problema de la tierra. Entonces, ¿por qué esas causas estructurales están? Porque quienes tienen la potestad de hacer esos cambios no los hacen. Mira, por ejemplo, si tú buscas hoy el punto que menos avances tiene de los 5 puntos que se acordaron en La Habana, es el punto 1, que es el de la reforma rural integral. ¿Y por qué es el que menos avances tiene? Porque uno de los presupuestos de ese punto era que se hiciera un catastro rural actualizado, que se actualizara el catastro para los impuestos. Lo van a permitir aquellos que en el campo colombiano tienen 200.000 hectáreas y pagan como si tuvieran 200, o tienen 100.000 y de esas 100.000 puede ser que 50.000 han sido mal habidas, como se ha comprobado. Entonces, mientras ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas no haya deseo institucional de responder, claramente ahí hay un interés. Y más allá es el interés de mantener un status quo, ¿cierto? Entonces, en otra medida, como dijeran algunos estudiosos cuando hablan del tema de la paz, así, paz sí, pero ojo, no toques mis privilegios. Paz sí, pero no toques mis privilegios. O sea que es una paz sin justicia. Después te digo el caso ese, ¿cierto? Profe, pero ¿por qué otra vez vuelve y surge el tema de que ellos quieren fundar un partido político? Pues hombre, porque una de las razones por las que se levantaron en armas era porque consideraban que no tenían participación política y entonces logran que se cree un estatuto de la oposición que no existía en Colombia. Hoy por lo menos, mínimamente, cuando el establecimiento sale a decir algo, hay posibilidad, gracias al estatuto de la oposición, que la oposición, después de que hable el presidente, salga y tenga los mismos minutos en el mismo canal donde salió el presidente a dar su respuesta frente a eso. Antes eso no existía. La respuesta de la oposición era aquí como, aquí hay yo siempre me río mucho con los amigos diciendo eso, aquí hay una que es que el defensor del televidente, y el defensor del televidente lo pagan a las 3 de la mañana, ¿cierto? El defensor del televidente no lo ve nadie. Entonces, a la oposición jugaba así. Entonces, yo creo que la respuesta a lo que me preguntas va por ahí. O sea, no hay intención de hacer esos cambios. Entonces, por eso, paz sí, pero ¿qué tipo de paz? Por eso, entonces, cuando yo, y ahí pues sí voy a tomar una posición que de pronto a muchos de los que me escuchen no les va a gustar. Por eso cuando ellos dicen, es que, los otros dicen, es que, paz sí, pero no así. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Paz sí, pero no así. Claro, entonces, paz sí, como nosotros queremos, pero que no nos toquen nuestros privilegios, porque ahí siempre no es paz. Sí, que apunta justo a un cierto tipo de modelo de distribución de la riqueza, de generación de la riqueza social, es decir, de trabajo, y también un modelo que constituye un cierto tipo de discurso político y económico que beneficia a unos y justo encarece las condiciones de vida de otros y las pauperiza. Refiriéndonos a algunas personas que están escribiendo, te mandan varios saludos, pero leo uno de los comentarios para que expreses tu opinión en relación a ese. Es el de Fabiola Hernández Reyes. Ella escribe, hay 2 formas de engañar a la gente. La primera es haciendo que crean lo que se les dice y la segunda haciendo que ignoren su realidad. Sí, yo creo que, a ver, en cierta medida nosotros construimos discursos desde todas las orillas. Y yo siempre he dicho, en ese sentido, yo soy como muy rickeriano, ¿no? Paul Ricoeur decía que la verdad es una cosa que se construye en el diálogo. Y en el diálogo tienen que entrar muchas voces. La construcción de la verdad es un ejercicio de polifonías y hay que escuchar todas las voces. Y a partir de esas voces, tratar de hacer el relato más incluyente posible para que la gente tenga todas las versiones. Porque si no, entonces claramente vamos a estar ahí, ¿cierto? O nos construyen un relato que terminamos creyendo bajo la idea del borrego, pues, ¿cierto? 1984 de George Orwell. O nos construyen o nos deconstruyen los relatos para decir que así no eran las cosas, ¿cierto? Entonces,
en realidad, claro, yo siento que, por ejemplo, cuando esta señora esta mañana se preocupa por eso, de que cómo irá a quedar en los libros de texto entonces esto que está pasando con el expresidente. Claro, es que hay una preocupación por las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones van a verlo, pero ¿cómo lo van a ver? Aquí hay un debate, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por el hecho de una serie que sale por ahí que se llama Matarife, pero entonces si la hay que verla, si no hay que verla, no hay que ver todas las series. Entonces los de la oposición ya sacaron su serie también. Entonces, hay que construir los lenguajes, hay que saber leerlos también, hay que acercarse sobre todo con espíritu crítico. Eso suena muy fácil decirlo, ¿cierto? ¿Cómo convertir a los estudiantes en, en analistas del discurso? Pues no sé si a lo Teun Van Dyck, pues, pero sí al menos con unas herramientas que les permitan decir, hombre, a ver, esto que se está leyendo aquí hay que leerlo con cierta eh, lejanía, pues, ¿cierto? ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo matizamos esto? ¿Cómo confrontamos lo que hay allí? Los discursos tienen que ser así. Y yo por eso también espero que un informe como el de la Comisión de la Verdad sea lo más incluyente posible en ese sentido, pero que el deseo de ser incluyente no lo lleve a hacer cosas o a decir cosas o a ocultar cosas que tendría que decir. Entonces, en ese sentido, pues siempre será muy difícil, pero yo creo que hay cosas que dicen muchas más verdades que un informe. En eso yo siento que, por ejemplo, la literatura nos lleva una ventaja muy grande, ¿no? Un cuento, una novela, nos puede decir mucho más. Yo te digo, por ejemplo, y ojalá los que nos estén escuchando aquí, yo he leído obras como, como la de Belio Rosero, Los Ejércitos, que es una novela que a mí me marcó mucho, y yo digo que todo colombiano debía leer esa novela, todos deberíamos leer esa novela, y muchas veces, y compartir alrededor de esa novela, porque creo que ahí hay una historia que no está pensando en un actor, fulanito actor A, fulanito, no, son los ejércitos, los que han hecho los que se han confrontado y los que han hecho un daño muy grande también a los otros. Entonces, ese siempre es un juego. Tenemos la palabra para construir y sobre todo para debatir. Pero como dice una de las 14 personas que fueron invitadas a hacer ese informe, de las que propuso el gobierno, María Emma Williams, ella en su artículo tiene una referencia que a mí me gusta mucho. El error que hemos cometido es que al otro, al que opina distinto, lo hemos convertido en un adversario, en un enemigo, y no en una especie de contradictor con el que podemos hacer cosas a pesar de que pensemos diferente. Y ahí es donde empieza, yo creo, también a romperse una serie de líneas que creo que hay que romper, ¿cierto? No podemos estar de acuerdo, pues claramente tú y yo no estaremos de acuerdo en unas cosas, pero eso no implica entonces que yo tenga que convertirte en mi enemiga y convertirte en una persona entonces ya objetivo militar, porque entonces ya estás haciendo todo lo contrario. Para eso estamos en el juego de la democracia, ¿cierto? Sí, escribe también Néstor Restrepo Jiménez, bueno, te envía saludos, ¿no? Dice, una vez demostrando tus conocimientos sobre estos temas que nos han golpeado en nuestro país, ¿no? También saluda Ivonne Correa Restrepo. Hay varias personas que te envían saludos. En relación a lo que estás mencionando sobre esta manera en cómo podemos acercar a otras generaciones también a la dimensión de memoria que nos habita y que habitamos. O sea, finalmente nos incorporan a un estado de relaciones sociales previo que tiene ya una historia, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues desplegamos posibilidades. Y en ese sentido pareciera que en ocasiones es como que tenderíamos a ubicar esta separación entre quién es amigo y enemigo, ¿no? Como en esta clave digamos, como de guerra, y tal vez preguntarte, ¿no? O sea, cómo visibilizar en las condiciones de lo cotidiano lo que en parte nos toca de situaciones como el racismo, el clasismo, situaciones de exclusión, en donde se abriría un matiz para pensar que no solo los otros son los enemigos o los que tienen toda la responsabilidad, sino que quizá también pensarnos como parte de problemáticas que en ocasiones repetimos sin tener un espacio para, digamos, preguntarnos, ¿no? Desde dónde decimos lo que decimos, desde dónde situamos al otro como agente específico de determinada acción,
¿Tú qué pensarías en relación a esto, ¿no? A lo que nos toca. Bueno, yo creo que en todos los conflictos en el mundo, y si analizáramos cada uno de ellos, yo creo que hay algo que ha sido muy recurrente y es que se han invisibilizado actores, pero también se han invisibilizado víctimas. Incluso se han tratado de poner titulares en los que se les endilga la responsabilidad a las víctimas. Es que, mira, esta conversación es tan actual que todo lo que estamos viviendo todos los días nos toca y nos lleva a preocuparnos más. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo prendo la televisión de mi casa y escucho a los medios de comunicación que hay una noticia donde masacraron 5 niños en Cali o mataron 8 jóvenes en el departamento de Nariño, en Pasto, y el titular de los medios de comunicación es: por violar la cuarentena fueron asesinados. Por Dios, pues, ¿cómo es posible que eso suceda? Entonces, eso muestra un poco en nuestra cotidianidad, lo que tú estás preguntando, nuestra cotidianidad nos lleva a eso, ¿cierto? Entonces, hay una justificación. Y, aquí, y muchas veces, y ojalá pasáramos por cada uno de los elementos de los países que visitamos, ¿cierto? Entonces, en Sudáfrica, no, la justificación era que eran negros, eran distintos a nosotros, no tenían los mismos derechos y se van a rebelar. No, nosotros tenemos la institucionalidad, entonces los podemos matar. La masacre de Soweto, por ejemplo, ¿cierto? En Sudáfrica. En el Perú, en Guatemala, son indios, no son como nosotros, son indios, ¿cierto? Como por ejemplo dijera un militar, pues, en uno de los testimonios que dieron en las comisiones de Centroamérica, donde decía que había que matar a la población, porque matando a la población civil era atacar, o sea, era quitarle el agua al pez. Mira el término, quitarle el agua al pez en Centroamérica, porque claro, el agua era la población civil y como entonces ellos eran enemigos, porque si acogían a los movimientos guerrilleros, quitémosle el agua al pez, matémoslo. La masacre del Mozote, por ejemplo, en El Salvador, la masacre de los más de 1.700 indígenas en 1983 en Guatemala, en el Perú. Entonces, claro, también eran indios. En el campo, no, lo rural, ¿cierto? La discriminación en relación con eso. O aquí, como los discursos que se tejieron cuando empezaron a surgir el tema trágico de los falsos positivos, no, no estarían recogiendo café. Entonces, cuando tenemos esos discursos en la cotidianidad, es muy duro, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, esto. Yo celebro, por ejemplo, las luchas que tienen las mujeres hoy, incluso las chicas estas del movimiento de la Rosa Blanca, que denuncian a las FARC por el reclutamiento y el abuso sexual. Yo celebro eso, porque eso hay que denunciarlo. Y celebro también, por ejemplo, que comunidades que fueron violentadas durante el conflicto, como la comunidad LGTBI, también ponga su voz y diga eso. Y eso es parte de nuestra comunidad y de nuestra cotidianidad. Entonces, para mí, el tema más grave de todo este asunto, de lo que me planteas, es que se invisibilicen esos discursos, que se tapen y que se nieguen con ese tipo de titulares. Yo no puedo creer que un medio de comunicación diga eso que les dije al principio. No, asesinados por violar la cuarentena. ¿Cómo así? O por violar la cuarentena fueron asesinados. No, ¿cómo así? No. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y no podemos permitir ese tipo de discursos. Entonces hay que indignarse también ante eso. Y siento que lastimosamente esa es nuestra cotidianidad. Y esa cotidianidad genera ese tipo de discursos. En definitiva, es algo que hay que seguir trabajando, ¿no? Por supuesto que vamos cerrando sin concluir, porque esto continúa, ¿no? Y continuará. Y bueno, pues volver en al su futuro. momento, Como volver al futuro. en su momento, pues claro, estaremos presentando también el libro que ya están por presentar allá en la Feria del Libro de Colombia, ¿no? En Medellín. Incluso les voy a robar aquí un segundo para mostrarles la portada del libro para que la vean, sobre todo porque me parece interesante que de pronto podamos tener ahí esa salvedad. Permítanme, a ver, yo miro qué hice aquí yo, que ya ni sé. Allá. Voy a compartirles aquí a ver si se puede. Pero me tienes que habilitar para poder compartir la pantalla. Si me puedes, Fernando, habilitar, al menos para que vean la portada del libro. Ya, Listo, Mau, ya. perfecto, Fernando. No sé si la están viendo ahí. Esa es la portada del libro Voces por la Verdad,
una mirada interdisciplinaria a las comisiones de la verdad para comprender el caso colombiano. Me robo un minuto para decirles en qué consiste ese libro que he tenido el honor de editar con la profesora Olga Lucía Arbeláez y en el que hay muchas voces. La primera parte del libro tiene 5 capítulos: Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador y Sudáfrica. Los escritores de esos capítulos hacen un ejercicio en términos de preguntas y respuestas para que se comprenda cómo se organizó la comisión, qué términos de tiempo trabajó, qué recomendaciones hizo, qué conclusiones sacó, etcétera. Alrededor de 10, 12 preguntas por comisión para que cualquiera que se acerque entienda qué fue esa comisión. Segundo momento del libro, 3 entrevistas a 3 comisionados de Colombia. Los comisionados son la doctora Lucía González, el mayor Ospina y la doctora Tobón Yagarí, que es la que trabaja con los indígenas. Ellos nos cuentan su experiencia de cómo llegan a la comisión, cuáles son sus retos, sus trabajos y el deseo del informe. En el tercer momento del libro, 2 entrevistas a 2 líderes sociales: el sacerdote afro, el padre Neil Quejada Mena, que es un sacerdote que trabaja en el Chocó y en el Urabá antioqueño de Colombia, y Liliana Pechené, una líder indígena guambiana maravillosa, con su historia no solo de vida, sino también de sus luchas por el pueblo guambiano. Y finalmente, 2 entrevistas a 2 psicólogos sociales, el profesor Villa y el profesor Muñiz, el segundo argentino, el primero colombiano. El primero trabaja con la Comisión de Colombia y nos tratan de contar ahí en sus apreciaciones cómo es importante que el enfoque social transversalice las comisiones de la verdad. Así que los esperamos para que nos acompañen en esta presentación, pero también seguramente aquí tendremos la oportunidad de presentarlo y ojalá con muchas más voces para poder compartir estos escenarios. Pues vamos, bueno, para las personas que nos están acompañando, pues saludos a Ana Lilia Rodelas, a Graciela Fabián, a Fabio Ricaño, a la doctora también Viviana Pérez, que ya tendremos un gusto, ¿no? Un gusto de escucharla por acá. Y pues muchas gracias, Mauricio, por escucharnos, ¿no? Y por ubicar Gracias a ustedes. justo deudas históricas que nos convocan, ¿no? Y bueno, pues un gusto estar con ustedes y pues Fernando, te paso, ¿no? La palabra. Entonces. Pues no, pues únicamente para agradecerles a los dos su participación. Muchas gracias a Mauricio por la brillante exposición, que justamente, bueno, por aquí también por el Facebook recibimos varios saludos. Te saludó Sirenota del Marzote, Marcela Parra, este, Salomón Hernández también te mandó saludar, Carlos Jiménez, Néstor Restrepo. Salomón Hernández envió una pregunta. Al final no sé si quisieras comentar rápidamente algo, Mau, sobre lo que escribió, porque comenta, Mauro, estamos en un país democrático y la opinión es fundamental, pero ¿no crees que los discursos de las editoriales, columnistas y posiciones de prensa no permiten una aproximación a la verdad? Pues Salo, gracias Salo por estar primero que todo. Salo es un compañero de hace muchos años también trabajando estos temas de la historia y yo le diría que no siento que no permitan avanzar. Yo siento que esos discursos tienen que estar, pero ahí es donde está el deseo de nosotros, es decir, la tarea nuestra de cómo también hacer para que la gente tenga un aparato crítico para leer esos discursos, ¿cierto? Los que hemos trabajado, por ejemplo, buscando en editoriales, sobre todo cuáles eran los discursos. Yo le digo a mis estudiantes, mira, yo encontré editoriales y aquí hay investigaciones sobre eso. Aquí hubo una masacre de un movimiento que fue la Unión Patriótica y había editoriales que no le dedicaban ni una línea a la Unión Patriótica cuando hablaban. Entonces los estudiantes de colegio leían que la Unión Patriótica fue un movimiento y mataron mucha gente, ya. Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave no está en pensar que ellos no nos convocan no, nos convocan al debate en torno a un discurso y ese debate tiene que darse, creo yo. Pues muchas gracias, Mauro. En realidad es un tema bastante amplio. Podríamos continuar, ¿no? Pero bueno, Mauro, por cuestiones de tiempo, ya tendremos de todos modos oportunidad de volver a reunirnos para hacer la presentación, por supuesto, del libro.
y continuar, ¿no? Y continuar la reflexión y el debate y bueno, siempre es muy, muy enriquecedor el, el- el- el poder escucharnos. No me queda más que agradecerte, Mau, que agradecerle a la doctora Tania Costa. Y bueno, pues invitar a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook para que nos vean la próxima semana, que vamos a estar hablando de la tradición del cuento en México con el doctor José Sánchez Carbó, a quien yo aprecio bastante. Y pues volverles a agradecer, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. El video va a estar en el Facebook por quienes no pudieron verlo en vivo. Bueno, podrán sintonizarlo después. Y Mau, Tania, muchas gracias, ¿no? Y estamos por ahí. Gracias, gracias Gracias a a ustedes, gracias por permitir que estas voces se escuchen y gracias a todos los que nos vieron y abrazo grande para México. igual Gracias. por allá. Hasta luego. Hasta luego.